Buenas tardes, bienvenido a Semblanza, una semana más. Estamos con ustedes y hoy estamos en un sitio histórico, un terrero histórico. Estamos en el terrero Puerto Cabras de Puerto Rosario y les voy a presentar un hombre que bien podría jugar al baloncesto, al balonmano que jugó, pero es un luchador que apareció por Fuerteventura a luchar con el Rosario y estuvo muchos años aquí y después incluso luchó un año en el Unión Norte haciendo una campaña excelente. Estamos hablando de Julio Hernández. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Julio Hernández, el pollo de Callejón, segundo. Sí, bueno, como tú bien acabas de comentar, segundo porque el padre de la saga de los Callejones, pues se llevó el primero. Es el primero. Curiosamente, tú naciste en Tenerife. Es cierto, ¿eh? O sea, mis padres, en este caso mi padre cuando estaba, estuvo trabajando en Tenerife, cuando en la época esa de la juventud, y bueno, pues llegó a Las Palmas un día y se casa con mi madre, retornó otra vez a Tenerife, y ahí nació el ejemplar este que tienes aquí. Solamente tú naciste en Tenerife, ¿no? Sí, eso fue en esos momentos que, te dije de que ellos fueron a Tenerife, estuvieron un tiempo, nací yo, pero vamos, parece ser que, según ellos me comentan, de poquito tiempo me llevaron a Las Palmas. A Gran Canaria, a Telde. Bueno, no. Realmente sí, en un principio no recuerdo muy bien, pero creo que me comentaron que estaba trabajando en lo que era la montaña IE, la montaña de Melnara, cuando en la época que los trabajos que existían en la isla era pues de alpacería, o sea, de lo que es tema de tomateros, pepinos y lo que es la tierra, la labranza. La agricultura. La agricultura. Que tanto beneficio ha dado al sur de Gran Canaria. Ahí empezaste a dar tus primeros pasos. ¿Te acuerdas, vete hacia cuando eras niño, la primera vez que fuiste al colegio, cuando salías a jugar? ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? Bueno, hablando de la lucha, yo recuerdo cuando era niño, era, no lo sé, la edad que podía tener, pero sé que era un niñito posiblemente con 5 o 6 añitos. Recuerdo que vivíamos ahí en el barrio de La Viña, en el Calero, y vivíamos en una ladera donde varios de mis hermanos nacieron también, pero vivíamos como en unas chocitas que incluso habrá gente que le suena un poco raro, que el techo se techaba o estaba techado en este caso de tierra zamora. Y ahí mi padre, cuando iba a luchar, yo recuerdo de que no había, o en este caso mis padres no tenían esa ducha, y lo veía que se aseaba en una palangana que le decíamos en ese momento, ¿no? Y después, bueno, pues a continuación, cuando ya tenía unos añitos más, sí recuerdo muy vagamente de que luchaba arriba en San Gregorio. Sí, arriba en Telde, en la plaza de San Gregorio, que le llamaban Lacón. Entonces recuerdo que aquello era un terreno pues mucho más pequeño que este, también estaba todo rodeado de maderas y demás. Y eso es lo que recuerdo de la época que mi padre luchaba. Sí. ¿Porque te llevaba a la lucha tu padre? En algunas ocasiones me llevaba, lo que pasa que yo desde pequeño siempre he tenido la mala suerte de no tener mucha memoria, ¿no? ¿En el Calero fuiste al colegio? ¿Empezaste a ir a la escuela en el Calero? Sí, en el Calero está el colegio Don Esteban Navarro y bueno, ahí empecé, como todo niño, a intentar de estudiar, de aprender. Y bueno, ahí a continuación... ¿Qué deporte practicabas ahí? No, en esa época el deporte que yo practicaba era el típico de los niños, de jugar, correr y deporte, lo que es deporte, pues no, en ese entonces no. Porque era muy jovencito. Me imagino que en esa época tú a tus compañeros les sacabas medio metro. Se supone que debería de haber sido así, pero yo, como, no lo sé, o sea, seguramente que sí. ¿De esa época te queda algún amigo que hayas seguido siempre?
Sí, bueno, es que desde ese entonces el colegio es donde hoy día vivo, ¿no? En el propio barrio de La Viña. Entonces ahí tenemos y habemos pues, muchísimos compañeros de la época de la infancia, ¿no? Bueno, vamos a ver si la primera vez que calzaste una ropa de brega o que fuiste a un terrero y te gustó y te la calzaste, te la pusiste. Vamos. Bueno, el tema de la ropa de brega es que... Antes era saco de azúcar, me imagino. Sí, o como los encerados de los camiones. De los camiones, ¿no? exactamente. Sí, sí, cierto es. Yo eso lo viví poco, porque a continuación ya empezó la ropa a venir de otra manera y demás. Pero sí recuerdo el primer equipo donde yo me puse la ropa fue el Club de Lucha Unión Las Nieves. Las Nieves. Entonces, en ese entonces mi padre también era entrenador de ese equipo. También te puedo comentar que vivía en el Calero Bajo y yo tenía que coger 2 guaguas. Para ir a entrenar. Sí, para ir a entrenar. Que por cierto, entrenar porque se decía la palabra entrenar, porque yo lo que hice, yo servía de sparring. O sea, yo recibir talegazo. Sí. De hecho, había gente, bueno, en aquella época con esa cultura que me decía, dice, bueno, el luchador que no tiene los codos raspados, ese luchador no se puede llamar luchador porque la lucha canaria es tan dura que es así. Y bueno, poco a poco, pues... Muchos partigazos recibiste, ¿no? Yo te puedo decir que bastante. Y alguno diste, ¿no? Bastante. Bueno, seguramente que algunos pues tuve que dar, ¿no? Pero recuerdo en Las Nieves, eso que cuando empiezas a hacer cualquier deporte, en este caso que estamos hablando de la lucha, el primer luchador que a mí me... ¿Te impresionó? O sea, que a mí me dio esa voluntad para decir, oye, pues puedo seguir porque puedo hacer algo, ¿no? Fue un día que agarramos entre el Unión Las Nieves y el Club de Lucha Arinaga. Entonces, ese día, después de un montón de meses entrenando con los compañeros ahí, pues agarramos Paco Loreto Cuarto, perdón, ¿sí? Loreto tercero. Loreto tercero. Correcto, Loreto Cuarto es Antonio, disculpa. Entonces ese día agarramos y tuvo él la suerte de que me dio las 2-0. Bueno, entonces eso fue un sábado por la noche. Al siguiente día domingo luchamos abajo en la playa de Arinaga. Abajo en la playa. Abajo en la playa de Arinaga. En un terreno de bloques con unos encerados y unas cositas ahí. Y ese día me tocó a mí darle las 2-0 a él, ¿no? Y a partir de ahí, pues los mismos compañeros que te van incentivando, te van comentando, oye, que ese muchacho es de la saga de los Loretos, que ese muchacho a quien has tirado no es cualquiera. No es cualquier muchacho, o sea, es... Y bueno, Paco Loreto siempre ha tenido un físico impresionante, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé con esa motivación y empecé muy lentamente a crecer físicamente y, bueno, físicamente un poco más rápido, ¿no? Pero en la lucha, desgraciadamente, pues avancé muy lentamente. Y a partir de ahí, pues, seguimos y... ¿Fue tu padre el que te inculcó la lucha? No, fue... unos compañeros de trabajo, como bien comentaba antes, de que trabajábamos en Tomateros. Sí, ahí trabajaba toda la familia. Sí, claro. Y entonces los compañeros me decían, dice, oye, tú tienes cuerpo, tú si te metes en la lucha a lo mejor puedes dar algún sobrenombre a la lucha porque tu padre fue luchador. Y bueno, fue en ese entonces cuando pues fui a la Unión Las Nieves. Y ahí me ponía la ropa y hacer lo que te acabo de comentar. ¿Tuviste algún mandador que influyó en ti, que fue el que te fue llevando? Bueno, desgraciadamente yo tampoco era como se dice en canario, era muy cerrado de mollera.
Molleja, molleja. Molleja. Entonces no creas tú que le hacía mucho caso a... Era difícil a de llevar. sí, sí, no era fácil porque yo mismo me complicaba, ellos me decían cómo se hacían las técnicas, cómo debería de hacer las técnicas o cómo tenía que tener esa colocación. Y no fue tan fácil, ¿no? Pero no por ellos, sino porque era yo el cabezudo. El cabezudillo, sí. ¿Recuerdas, siempre lo ha sido, ¿eh? ¿Recuerdas alguna anécdota de cuando ibas desde el Calero bajo hasta las Nieves a entrenar? ¿Alguna...? Bueno, lo que sí era cierto es que salía a entrenar y veces me escapaba, o sea, se me iba la última guagua de ahí de Telde abajo al Calero y tenía que ir caminando, ¿no? Pero una tiradilla, ¿no? Bueno, pero en ese entonces cuando uno es jovencito, todo el monte es orégano. Bueno, tus hermanos empezaron a luchar después que tú empezaste, porque ¿qué diferencia de edad le lleva a tus hermanos? Sí, mi hermano Ignacio, mucha gente lo conoce como Nacho. La diferencia de edad entre él y yo hay 9 años. Pero claro, ese no fue el que siguió los pasos después que mi padre y que en este caso yo, ¿no? El que siguió los pasos fue Ambrosio Moncho, que lo conocemos en nuestra casa como Moncho. Y ese también, pues, ese hay unos 12 años de diferencia. Y ese fue el que debería de ser, en este caso, el Callejón cuarto, pero fue al revés. Ambrosio fue el tercero, se inició en el Acaimo, cuando ya yo pasé al Acaimo, ¿no? O en este caso cuando venía de Unión Sardina. ¿Y fuiste tú el que los animaste a tus hermanos a bregar? Pues si te digo ahora mismo, no recuerdo, pero creo que entre una cosa y otra, como él también tenía cuerpo, aunque no era muy... Tan alto como tú. Bueno, la diferencia de estatura no llega a 5 centímetros. Lo que sí era más delgado. Pero sí que tengo que reconocer, aparte que lo digo con todo mi orgullo, porque es mi hermano, ¿no? Y sí que salió el mejor de los callejones. O sea, eso para mí sí que puedo decir a boca llena y convencido y con orgullo de que ese sí que fue un artista en la lucha canaria, porque eso, una cosa es que yo lo diga, porque yo me lo creo, y otra cosa es que él lo demostró en los terreros, ¿no? Eso... Y también tienes hermanas luchadoras, todas, ¿no? Sí, bueno, en este caso también tuve 2 hermanas, mi hermana Ángela, mi hermana Elena. También se formó un equipo de lucha en el Acaimo femenino. Y también participaron ahí, que también mi padre, pues, quizás fue un poco el causante de que mis hermanas estuvieran allí, porque también estaba con ella, ¿no? Era el mandador del equipo femenino, sí. Aunque también tengo que decirte que mi hermana Elena participó que ahora no recuerdo, en los campeonatos de España. Sí, de taekwondo. Taekwondo, y fue campeona, y fue subcampeona. Subcampeona de España, sí. Eso me imagino que sería una alegría para la familia. Hombre, ¿no? Claro. Es que venir de familias luchadores y que ellas también participaron en la lucha canaria y que, entre otras cosas, ella participe en un evento de ese tipo, pues la verdad que estamos orgullosos, ¿no? De que eso haya sido así. ¿Tú a qué época dejaste la escuela o seguiste estudiando? ¿Cómo fue? No, yo, como bien decimos hoy día, nos vamos a hoy día, en aquel entonces aprendíamos, hoy se estudia. Sí. En aquel entonces pues no estuve muchos años en la escuela, pero sigo diciendo que lo mismo reiteradas veces lo que te decía antes. No seguí en la escuela por lo morrudo, por lo tosudo, como se dice en Canarias, cuando decimos nosotros, por cabezudo. ¿Por qué? Porque mi padre me lo comentaba, mi padre me decía, Julio, estudia. No, efectivamente, estudia, no, tú no me ves a mí como estoy yo, carajo. Que tengo que trabajar con el sayo en las plataneras, en esto, lo otro, con los animales, para poder ganar la comida a ustedes, cónchale. No llegas a donde he llegado yo y tener que alimentarlos a ustedes de esta manera, concha. O sea, estudia. Y Julito Hernández, aquí presente, morruito como para luchar. ¿Fuiste a trabajar?
Sí, sí, claro. ¿Qué trabajaste? Vale. Tomateros, invernaderos, en pepinos, en las judías, en fin. ¿Y qué trabajo fue el que más te gustó y el que más tiempo estuviste? Pues yo creo que en los trabajos de la edad esa que estamos hablando, de la juventud, estuve en varios trabajos. Y ahora mismo concretarte aquel o el otro, pues no. Pero llegó el tiempo de ir al cuartel, ¿no? Efectivamente. ¿Y a dónde fuiste? Estuve en Zaragoza. Yo, mañico, cabezudo. Ahí es donde yo he pegado con ellos. Pues mire que no me había dado cuenta, pero es el sitio ideal para otro morrú. Y bueno, ahí conocí cosas diferentes, porque como tú bien sabes, aquello es otra historia. Es otra vida. Sí, es otra vida diferente. Lo que es la parte de la Pilarica, la calle del Tubo y demás. Y ahí disfruté también, diferente, pero también lo disfruté. ¿Estuviste cuántos meses entonces en la mili? Sí, cuando en aquel entonces había 8 reemplazos. Y yo fui, no sé si fue el tercero o el cuarto. ¿Y qué te gustó de Zaragoza, aparte de las mujeres? Hombre, en aquel entonces sí me llamaba la atención, porque incluso a veces los fines de semana los soldados salíamos y nos quedábamos en alguna casa que se prestaban a eso, o sea que habían gente que tenían sus casitas, y cuando los soldados salíamos los fines de semana, pues pagábamos nuestro dinerito, alquilamos las habitaciones para un compañero, para dos. Y lo que más claro, en ese entonces, ya hoy no pero sí, en ese entonces me llamaba la atención, porque las mujeres, como bien dices tú, en la calle las veíamos guapísimas, elegantes, muy bien vestiditas, muy educadas. Pero es que el vestir de esa manera no solo es que lo hacía cuando salían a la calle, sino que desde dentro de sus casas lo que sí hacía es que detrás de la puerta tenía un delantal. Y cuando estaban haciendo sus cosas dentro de la casa, pues lo hacían con su delantal, con su delicadeza y demás. Y siempre estaban dispuestas, porque es lo que se veía, al menos es lo que yo veía, colgaba su delantal detrás de la puerta y estaban preparadas para salir a la calle, a comprar, a dar un paseo, en fin. ¿Practicaste algún deporte estando en el cuartel? Estando en el cuartel, pues no. Estando en el cuartel no, porque ahí los deportes quizás ahí escaseaba, porque bueno, pero sí, bueno, al final, cuando sí recién salido, que me faltaba un mes para licenciarme, sí que practiqué balonmano en vecindario, y ahí también fue otra etapa bonita, y había un equipo federado, pero era un equipito de lo que hoy se le llama aficionado, ¿no? Y sí participamos en torneos. Yo hoy no me atrevo a dar nombres de los compañeros, de los amigos, porque se me van a quedar. Sí, seguro, gente que se merecen que los nombres. Pero sí pasé. ¿Y te gustaba el balonmano? Sí, porque como era brutillo y eras alto, ¿no? Y era alto, pues cuando sacaba el brazo, sí, hacía daño al portero. Pero vamos, no tenía ni colocación, ni vamos. ¿Y de qué jugaba? ¿De central, de lateral? Bah, donde me pusiera. Cualquier sitio era bueno. Bueno, antes de ir al cuartel, ¿ya estabas luchando en qué equipo? Sí, antes de ir al cuartel estaba luchando en el Unión Sardina. Pues yo cuando salí del Unión Las Nieves, ya me incorporé al ¿Quién te filló? ¿Juan Carlos Mendoza? Juan Carlos Mendoza, sí señor. Juan Carlos Mendoza, que a mí el de Juan Carlos no me suena, porque siempre es Mendoza. Carlito Mendoza. Carlito, no. Que lo voy a repetir porque es así como lo siento. O sea, en mi homenaje yo le di lo que yo sentía, y digo, bueno, yo también tengo un padre en la lucha canaria, ¿no? Y digo un padre porque ese hombre, eso, cuando uno es un chaval joven, sales de tu pueblo, llegas a vecindario, llegas a ese sitio, y este hombre pues me acogió y no sé. Encaminó. Sí, es algo que siempre he apreciado.
te encaminó en todos los sentidos, en tu vida particular y Claro, en tu vida de claro, luchador. porque como medio jovencito que era en ese entonces, pues yo no tenía las ideas muy claras y este hombre, pues, incluso me tuvo con él un tiempo con mi moto, cobrando pólizas de seguro, recibos en este caso. Hay que decir que Juan Carlos Mendoza, aparte que es amigo mío, desde hace muchos años, hace 33 años, es agente de seguros, es una bellísima persona, encantadora. Tuvo un problema de corazón, del cual se ha recuperado bastante bien. Muy bien, está perfecto. Y la verdad es que desde aquí, si nos escucha, es un excelente amigo y mejor persona. Un gran abrazo para él porque se lo merece de todo corazón de mi parte. Y además que hizo una labor en la lucha extraordinaria, ¿no? Sí. Muchos años como presidente. Muchos años en la Unión Sardina. Ese hombre batalló bastante. En aquella época era diferente. ¿Qué recuerdos tienes de la Unión Sardina? Porque el mandador era el Pollo Las Rosas. En ese entonces cuando empecé con la Unión Sardina, el mandador, en este caso, no recuerdo el mandador, porque en ese entonces quizás, si no me equivoco, no había mandador, estaba el entrenador y era el capitán, un poco menos, quien sacaba la lucha. Las sillas, ¿no? Y sé que estuvo con nosotros de entrenador Ramón Domínguez, un muchacho, entre comillas, muchacho era en aquel entonces, pero que también hizo sus artes marciales, hacía judo o algo así, y era muy bueno como entrenador. Y él vivía en Las Palmas y iba a entrenarnos abajo a Sardina. En este caso no era Sardina, pero era el campo de lucha con Sardina. ¿Qué compañeros tenías en esa época? Bueno, pues sí. Allí estaba junto con el hermano de Felipe, Santiago González. Felipe González. Gran luchador. Sí, señor. Gran luchador. Sí, señor. Hay buenas. Y bombero. Y bomberos. Por cierto que hoy día es jefe de los bomberos. Amigo. Sí, señor. Estaba el hermano de él, Santiago González. Estaba Francisco, no recuerdo, Paguco le llamábamos, Juan Esteve, Francisco Esteve, Suso Hernández, en fin, Martín, que falleció, que era un artista también. En fin, y se me quedan compañeros atrás. Que estaban, ¿En esa época qué categorías tenías luchísticamente? No, en esa época no había categoría. Era juvenil. ¿Era juvenil todavía? Sí. Era juvenil. Época era juvenil. Pero ya estabas tirando gente, ¿eh? Bueno, quizás no tanto aquello, porque en esa temporada que estamos hablando, el Unión Sardina solamente tenía el equipo juvenil. No tenía senior. Entonces participábamos con los equipos juveniles de la isla. Hombre, seguramente que en algunas luchadas ganamos, ¿no? Porque también, ya te digo, Santiago físicamente es un hombre con otras dimensiones menores, pero era muy bueno. Bueno, ¿seguiste en el Sardina hasta que pasaste a senior, al equipo grande? Sí. ¿O se hizo el equipo grande ya cuando ustedes...? Es que en ese entonces, ahí es cuando vamos a entrar a este terreno, porque en ese entonces luchábamos los luchadores, tanto que podías participar en las competiciones de Las Palmas, como y en otras islas. En otras islas, pero en este caso más concretamente en Fuerteventura. Tu trayectoria, empezaste en Las Nieves, de Las Nieves a Lacaimo, A Sardina. ¿Y de Sardina fuiste a Lacaimo? ¿O no? De Sardina hubo más, porque claro, de ahí fui conjuntamente con esto aquí con el Rosario, varias temporadas de Fuerteventura. Sí. Desde Sardina, creo que fue en una época que estuve en La Palma. ¿En la isla de La Palma? Sí, en los sauces. ¿En los sauces de La Palma? En los sauces, sí. La isla bonita. La isla bonita. Y ahí... ¿Vivías allí o ibas y venías? Sí. ¿Vivías en los sauces? Vivía en los sauces, sí. Maravilloso la isla, ¿no? Bah, impresionante. ¿Qué recuerdo? Es hoy día, bueno, lindo, porque ahí quizás sí podemos empezar a hablar
de donde empezaste a explotar. Pude ir creciendo, empezando a crecer. Y bueno, yo fui punta C a nivel regional y sí recuerdo de que en esa época yo decía en este caso a luchadores con veteranos, yo le decía, digo, no, si yo intento de salir, de crecer en la lucha, ¿no? Y yo no venzo a Melquiades Rodríguez, yo no voy a ser un puntal. Yo tengo que seguir para adelante, tengo que seguir batallando y seguir creciendo en la lucha para llegar a tirar a Melquiades Rodríguez. Si no, yo no llego nada a la lucha. Y bueno, y de ahí pues se nos dio, en este caso se me dio una temporada buena en la isla de La Palma, donde habían varios equipos y con gente muy buena. Y de ahí pues otra vez a la Unión Sardina. ¿Empezaste a ganar dinero ya en La Palma? Bueno, yo te puedo asegurar de que yo cobraba, aparte que me tenían ahí, que trabajaba en una pica de plátano, cortando la manilla y descargando los camiones. Aparte de eso, de que me pagaban la casa, yo cobraba 50.000 pesetas. ¿Al año? No, mensual. Mensual. Estaba muy bien, ¿no? Para la época acá, que yo era dinero. Estaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, que estar fuera de mi isla y estar en esas condiciones, pues... ¿Por qué te fuiste a La Palma? Bueno, pues me fui a La Palma porque... ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? No, sí, o sea, te comento. Llegaron unos señores de la isla de La Palma, unos directivos y presidentes del Club de Lucha Bediesta, y bueno, y yo, como bien te dije antes, yo pues lo que quería era crecer. Y yo digo, bueno, si esta gente me quieren... Y confían. Confían, pues bueno, vamos a intentarlo. Y esa fue la única razón, el porqué, el motivo de que yo saliera para La Palma, ¿no? Bueno, dicen que el que va a La Palma es raro que no se quede casado allá, ¿no? Bueno, es además, posible. Un luchador destacado y tal, tendrías que tener las niñas del pueblo detrás de ti. Pues eso es complicado, porque en esa época cuando uno es joven, pues piensa que a lo mejor puede ser tan cierto lo que estás diciendo que hasta uno mismo se lo cree, ¿no? Se lo llega a creer cuando es un error. Pero bueno, el error lo ves más tarde cuando los años pasan y la experiencia de otra manera. ¿Y pudiste salir soltero de La Palma? Sí. ¿Por qué te fuiste de La Palma? ¿Por qué volviste a Gran Canaria otra vez? ¿Añorabas Gran Canaria? Pues sí, porque una vez que estaba creciendo, aunque muy lentamente ahí en la isla, yo quise ir a Las Palmas a ver si, porque claro, en La Palma había una categoría, una clasificación de luchadores. Y entonces llegué otra vez al Sardina porque quería intentar a ver si podía subir de categoría. Efectivamente. ¿Cuántas temporadas hiciste ahí en el Sardina después? Bueno, después no recuerdo bien si hice una o dos, porque volví otra vez a estar en Fuerteventura y en el Unión Sardina. Compitiendo en los dos sitios a la vez. En los dos sitios, sí, al mismo tiempo, sí. Gracias a mi amigo y tu amigo Carlos Mendoza. Juan Carlos Mendoza. Bueno, ¿terminaste en el Sardina y a dónde fuiste? Bueno, después del Sardina lo que intentaba buscar es una estabilidad, ¿no? Como en aquel entonces muchos luchadores que hoy día retirados que están en bomberos, policías locales y centros oficiales, ¿no? Que en ese entonces pues unos se preparaban de una manera, otros podíamos llegar a otra cosa y la intención fue llegar a Mogán, a ver si de ahí pues... Pero bueno, en Mogán estuve una temporada y desde allí pues entonces salí, que fue Ángel Pérez, el presidente en aquel entonces del Club de Lucha Caimo, y a partir de ahí sí di un saltito y ya pues me clasificaron, no sé si era por la estatura o por la lucha, ¿no? O porque era difícil de tirar. Yo creo que era más porque era difícil de tirar que... Vamos a hacer un pequeño parón, nos quedamos en el Acaimo, nos vamos a la publicidad para que los televidentes reciban unos consejos comerciales y volvemos enseguida.
Bueno, una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo con ustedes y estamos en el histórico terrero Puerto de Cabras y con un luchador histórico del Rosario y del Unión Norte. Julio, nos quedamos que llegaste, te fuiste del vecindario en Lacaimo y ahí en el Lacaimo explotaste y llegaste a Puntalá, ¿no? Efectivamente, ahí cuando ya, como bien te comentaba antes, ahí ya fue cuando di el saltito de esa que me clasificaron como Puntalá, ¿no? Entonces, ¿Qué títulos conseguiste con el Lacaimo? ¿Qué luchadas? bueno, títulos con el Lacaimo, pues en principio ahí lo más grande, aparte de que había una buena competición porque habían equipos, Grandes equipos. entonces claro, yo aunque fuese clasificado con Puntalá, no es que llegara con mi equipo a tener un torneo como campeón, pero sí que, porque claro, en ese entonces estaba Vicente Alonso por un lado, el Parris por otro, en fin, hablando de la isla de la isla de Gran Canaria. De Gran Canaria, ¿no? Tonono, Domingo Ramón, en fin, en esa época ya estaba Juan y Frank, que también en el Marinidra, El Ingenio, y más luchadores que se me quedan en el tintero, ¿no? Porque en ese entonces había luchadores a batir, ¿eh? Y después de la media alta también había cada uno que te podía dar la sorpresa. Efectivamente, Sí. Así Y es. contigo en el Lacaimo lucharon tus hermanos. Sí, bueno, en el Lacaimo, Ignacio luchó poco en el Lacaimo, porque él después de que terminó en baloncesto, cuando aquello, pues hizo algo en el Lacaimo, pero se marchó para Tenerife. Y en Tenerife es donde lo hicieron Puntal B. Donde dio el salto. Donde dio el salto, él sí. Él sí que dio un salto rápido, ¿no? Porque ya venía del deporte, venía más hecho que yo. Y entonces, de no estar clasificado, pues lo clasificaron como Puntal B en Tenerife. En esa época tenías el famoso 600 que yo te vi una vez. En esa época no, la época del 600 que tú comentas es cuando efectivamente regresaba de La Palma. Regresabas de La Palma. Sí, en esa época vecindario. en vecindario, sí. Yo me acuerdo, un 600, no sé si ustedes se acordarán, y Julio le quitó los 2 sillones delante y conducía sentado desde atrás. Bueno, los dos no, pero El tuyo, ¿no? el mío resulta que es una anécdota, ¿no? Que tenía el pie escayolado, lo típico del deporte. Tenía el pie escayolado, pero tenía el juego abajo de lo que tenía escayolado, era la rodilla, el pie es así, y el juego de abajo lo tenía. Entonces me metía en el 600 y como no podía meterme con el asiento del chofer. Entonces, ¿qué hice? Para poder conducir, le quitaba ese asiento y con la puntita de las nalgas me sentaba en el asiento de atrás y ahí sí que podía yo Me acuerdo. conducir. Yo me divertí cuando te vi conduciendo en el 600 porque era anecdótico. Julio, ¿tuviste muchas lesiones en tu vida como luchador? Yo creo que pocas, ¿eh? No tuve muchas, lo que pasa que las que tuve pues fueron operaciones, pero no me quejo porque estuve apartado un año cuando me hicieron la osteopatía dinámica del pubis, que yo pensaba que no podía luchar más, y bueno, otra vez recuperé la ropa y estuve en la brega, ¿no? Bueno, me hicieron una artroscopia de menisco, y bueno, dentro del deporte, ¿no? De cuando hacía deporte. Más tarde, cuando hablemos un poco de la actualidad, es diferente. ¿De Lacaimo pasaste al San Mateo, al Tinamar? Sí, al Tinamar, sí, porque Pedro Cano, en ese entonces, el Tinamar estaba acostumbrado a hacer grandes eventos con ese equipo, que tú te acordarás. Ajá. Que Pedro Cano era un ídolo en San Mateo. Y claro, ese año Pedro tuvo una lesión
y entonces pues hablaron conmigo y demás y me fui al Tinamar de San Mateo, Tomás? cuyo año no fue muy bueno fue para. bueno? No fue ¿Quién muy era? bueno. ¿Tomás estaba en la directiva? Hablando luchísticamente. ¿Estaba Tomás en la directiva en esa época en el San Mateo? No, en ese entonces no. ¿No? En ese entonces no estaba Tomás. Uh-huh. Otro hombre también de la lucha que. ¿Del San Mateo a dónde fuiste? Del San Mateo, si no recuerdo mal, vine a la Unión Norte. Bueno, vamos a dejarlo porque eso vamos a hablar un poquito más tarde de tu estancia en Puerto en el norte. ¿Desde el norte a dónde fuiste? ¿A dónde regresaste después? No, del norte ya fui a Gran Canaria otra vez y estuve muy poquitas temporadas después en el Castro Morales. Bueno, ahora estoy un poco en duda. No sé si fue del Tinamar cuando vine al norte o de la Unión Agüime. Ahora estoy ahí en ese país. Unión Agüimes con Calixto Rodríguez. No, fue posterior. No, Calixto fue posterior. Perdón, anterior. Anterior a ti. Anterior, sí. Calixto, eso es otra historia. Hablar de Calixto es hablar de algo de cuna de lucha canaria. Bueno, ¿no? Se dice que en Ingenio y en la Agüime das una patada a la piedra y salen 20 luchadores. Sí, pero como Calixto, vamos a ver, nosotros hablamos del luchador. Y el luchador es todo aquel que se pone la ropa de brega y llega al terreno y hace sus cosas como luchador, como es vencer al contrario. Eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. ¿En el Agüimes coincidiste con Antoñito como presidente? No, Antoñito, cuando Antoñito era presidente, estuvo de presidente, recuerdo la época de que estaba Manolín Acosta. Manolín Acosta. Manolín Acosta, otro hombre grande de la lucha canaria, ¿no? Que el terrero estaba al lado de la plaza de la iglesia de Agüime. Sí, señor. Ahí sí que tuve buenos agarres con Miguel Negrín, ¿eh? Sí. Sí. Ahí sí que me dio buenos leñazos Miguel Negrín en esa época sí, ¿eh? Que te sustituyó después aquí en el norte. Bueno, muy posterior, sí. Julio, de tu época, ¿qué luchador te costaba más trabajo? Pues Porque bueno, siempre se dan de parte y parte y nadie es superior, pero siempre hay un luchador que se te da mejor por las características físicas, por lo que sea, por tu forma de luchar, y otro que se te da peor. Bueno, yo te puedo asegurar y te puedo decir que de lo que estás comentando, yo creo que esta es la isla idónea para recordar a un gran luchador, no porque yo tuviese muchas dificultades para vencer, que lo vencí muy pocas veces, poquitas, al majorero de oro. Vicente Alonso, sí señor. Ese muchacho, tenía un cuerpo atlético, yo no sé qué cuerpo tenía, porque tenía un cuerpo precioso. Uh-huh. Era muy dinámico, era muy explosivo y todo lo que tenía dentro lo ponía siempre en la técnica que iba a desarrollar. ejecutar. ¿No? Entonces, claro, ese fue uno de los luchadores más, digamos, de los puntales. De los puntales más difíciles a batir por mi parte fue ese luchador. Hablando de luchadores, como bien comentamos antes, del técnico, para mí otro luchador muy complicado que me las hizo pasar canutas, hablando otra vez de Calixto Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Ese muchacho era muy técnico, tenía como solemos decir en la lucha, tenía una cintura de oro. Prodigioso. Sí, prodigioso, tú lo has dicho. Porque ese muchacho, donde quiera que lo virabas, primero te metía la cintura y después ibas tú para donde tú querías llevarlo a él, ¿no? Sí, no puedo decir lo contrario porque es la realidad, ¿no? Mi físico al lado del de él pues era impresionante, pero esa es la realidad. Nombraste al Parry. ¿Qué tal lo tuyo con el Parry? Ese también hombre muy duro. Además, en esa época que estaba en el Maspalomas, en el tablero, sí, tenía un físico que parecía un Hércules, ¿no? Según comentarios, él tenía un físico como tú acabas de decir, ¿no? Real. Pero es que encima tenía una rapidez que parece ser que entrenaba con los jugadores del Maspalomas en ese entonces, alguna vez que otra,
y llegó a ser hasta más rápido que muchos jugadores del Maspalomas en salidas en carrera, ¿no? O sea, que eso, imagínate, un hombre como él, con ese físico, un poderío. Yo me acuerdo, encima de la rapidez que... Me acuerdo una vez que fui con el Ramón Jiménez, que yo era secretario del Ramón Jiménez, fuimos a luchar al tablero. Nosotros iba un palmero que teníamos y cuando vemos Luis Acosta, Luis Acosta. y cuando yo veo a aquel hombre digo, ¿dónde está este? ¿Dónde sacaron este Hércules? Y la verdad que Luis Acosta y él se pegaron unas pechadas impresionantes, ¿no? Sí, porque Luis es un hombre que luchaba debajo. Bajito, sí, y había que tirarlo, ¿eh? Y lo que pasa es que el Parry era un gladiador. Eso era una musculatura nata y natural, ¿no? Descomunal, como se suele decir, ¿no? Bueno, y después en Galda estaba el Manchero. Manchero, sí, señor. ¿Te acuerdas? Sí, otro gran luchador también. Bueno, hoy día lo recuerdo, en ese entonces se me recordaba mucho a Babache, a Mario Babache. Babache, que estaba en Telde. En el Castro Morales. Castro Morales. Sí, en el Castro Morales, porque en la época que él estuvo en el Castro Morales, que hizo una campaña extraordinaria. Seguro. Qué bueno era luchando. Hombre, muy técnico. Te puedo asegurar que cosas de las que yo posteriormente hacía o intentaba hacer, lo aprendiste era de lo que yo le veía, o sea, porque es que me encantaba cómo ese hombre luchaba, ¿no? Es que parecía que no estaba haciendo fuerza pero es que eso, vamos, yo no tengo explicación, no tengo explicación para ver cómo ese hombre hacía las técnicas, porque cogía un equipo, vencía a 11 luchadores, por no decir 12, y me atrevo a asegurar, en ese entonces cuando yo era niño o jovencito, que me atrevo a decir que por cada técnica diferente, sí, las técnicas que llegó a vencer a esos luchadores. Las 24 mañas, todas diferentes. Sí, todo es diferente. Y si repetía alguna yo no me daba cuenta, porque eso era un artista. Bueno, de tu época también es Manolín Alemán. Sí, por cierto, que hace muchos años que yo ese muchacho no lo veo. De Manolín Alemán me estás recordando, me viene a la memoria, de la poquita que me queda, que Manolín Alemán era un hombre muy puntual o puntualizado en la selección Gran Canaria-Tenerife. Cuando luchábamos, nos enfrentábamos entre Tenerife o Gran Canaria o Gran Canaria-Tenerife, el amigo y compañero y buena gente que nos hacía disfrutar de todo, Elías, que era entrenador. ¿Elías Palmero? No, Elías era entrenador del Guanarteme. Ah, caramba, sí. ¿Recuerdas a Elías que te... Bueno, yendo al Guanarteme, Miguel Ángel Tejera. Sí, bueno, ya Miguel Ángel Tejera ya eso es... Punto y aparte. Yo puedo contar una anécdota bonita, preciosa, eficaz y que la recordaré mientras esté vivo. Sí. Resulta que, con tu permiso, voy a hacer el gesto de que un día estábamos entrenando. Por cierto, estábamos afillados aquí, en Fuerteventura, y estábamos entrenando en el Galdar, cuando él estuvo fillado arriba, ¿no? Estaba Domingo Ramón, estaba él. Y entonces un día entrenando, yo incluso también subí a entrenar, porque me comentaban de que después del entrenamiento íbamos a comer pollo, íbamos a jugar a la baraja y demás. Y a mí me encanta jugar a la baraja. No sé, porque el amigo Cirilo me da unas clases a ver si puedo aprender algo. Pero sí es cierto y real de que entrenando se acerca a mí y con aquel físico hacía, como era él, muy campellano, y me dice: Julio, vamos a ver, tú sabes jugar a la baraja. Y automáticamente se me vino a la cabeza, recordé decir, pues no, después cuando terminamos de entrenar vamos allá una partidita. Pues no era eso. O sea, él me dice de esta forma, me dice: ¿Tú sabes jugar a la baraja? Digo: sí, hombre, sí, yo sé jugar a la baraja. Vamos a ver. Un jugador, por ejemplo, cuando coge una carta, un jugador con estilo, cuando coge una carta, ¿cómo la pone en la mesa? Y yo me quedo con las cartitas así en la mesa, cojo la carta y la pongo así, lo normal cuando uno juega. Uno sabe jugar a la baraja. Entonces ya me dejó patinando, no sé lo que me quería decir. Me dejó bloqueado, digo, porque es que no sé. Dice: mira, un jugador de baraja, elegante, coge, imagínate que el dedo gordo,
usted tiene aquí y el dedo gordo es la espadilla. Y usted coge con elegancia, coge usted la espadilla y la pone usted con elegancia en la mesa. Eso es lo que tú necesitas, porque tú estás acostumbrado a que la gente, los luchadores contrarios, siempre te esperan por esa lucha que tú haces, pero si tú haces caso a esa elegancia, entre comillas, de la baraja y haces esto y coges la espadilla, que te sobra fuerza, te sobra brazos, te sobra físico para poder hacerlo, y pones eso con el medio giro abajo en la arena, ¿sabes qué te digo? Muchas gracias, Miguel Ángel, de todo corazón, porque esa lucha después, cuando ya llegamos aquí a la Unión Norte, eso fue otra historia. Eso fue... Vamos ya a pasar a Fuerteventura, aunque quedan muchas anécdotas de Gran Canaria, seguro que estaríamos hablando horas y horas, pero el tiempo pasa y no hemos llegado a Fuerteventura. ¿Cómo fue fichar por el Rosario? Date cuenta que si empezamos a decir con quién estás hablando, con un trotamundo, ¿no? Porque me preguntabas que... ¿Cómo fue venir a Fuerteventura, al Rosario, que viniste por primera vez? Bueno, ahí sí que tengo que comentar varias anécdotas. Una de ellas es que el amigo, un poco más que amigo, de Cirilo hoy día, en aquel entonces fue presidente de la Unión Norte, un hombre... pero primero tengo que comentar cómo fue. Entonces Cirilo pues se interesó y me comenta que quería que sí estaba dispuesto a venir a Fuerteventura, a la Unión Norte. Bueno, entonces hicimos 2 luchadas amistosas antes o durante de firmar la ficha. Y bueno, en ese entonces pues también se cobraba algún dinero. Y bueno, se hizo 2 luchadas amistosas, en lo cual esas 2 luchadas amistosas, vamos, luchadores de aquí de Fuerteventura de la media, luchadores muy buenos, como era en ese entonces, y muchos más, igual o superior, en ese entonces como era Ricardo García, como era... Felo Calero, en fin. Josemi, Nandi. Gordillo. Kiko Gordillo. Y como ellos, Nandi Brito, que ya con Nandi sí que no agarré, pero vamos, una infinidad de luchadores, pero bueno, o sea, una camarilla de tipo de luchadores de esa índole que tenía, o se tiraban entre ellos, y si no tenía que salir los puntales de arriba a tirar, ¿no? Y a veces no salían con la derrota. Pero bueno, como estaba comentando con el tema de la Unión Norte y con el amigo Cirilo, ese día para vencer a Ricardo me costó un follón. La pasaste canuta. Muy canuta. Venía desorientado, venía un poco descolocado. Estaba la primera vez aquí. Sí, no, ya yo venía de estar aquí con el Puerto Rosario. Pero no sé lo que me pasaba, que además tampoco estaba yo muy bien en esa época, ¿no? Y en esa luchada me tira Domingo Ramón, que Domingo Ramón vino reforzando al otro equipo que se hacía esa luchada de fiesta. Bueno, pues al siguiente día también las pasé canutas para tirar al cuñado de Vicente, como se llama, Javier Armas. También otro gran luchador. Pero que coge otra vez este Domingo Ramón y te tira me dio para el piso. Bueno, yo desmoralizado en esa segunda luchada, me quito la ropa de brega, ya con la ropa de calle. Tenía un talón que Cirilo González me había dado, que era lo que habíamos comentado para firmar la ficha. Palabras, correcto. Sí. Pero ya el apalabramiento era real. Porque si tengo que decir algo de Cirilo González, es que es un hombre de palabra. Muy serio. Sí, señor. Muy serio. Seguramente que los hay, vale. Pero yo sí tengo que decir que, bueno, por eso es la amistad que nos une hoy día, ¿no? Que es muy buena, excelente. Entonces tenía el talón, y cuando con la ropa de calle tenía el talón en la camisa. Saco el talón de la camisa y le digo, Cirilo, yo no fiché con el norte. Y habíamos firmado la ficha, y él me había dado ese talón. Digo, Cirilo, no, yo no puedo venir a engañarte, y yo no estoy preparado como para ser el hombre que tú crees que yo vengo a defender los colores de la Unión Norte, ¿no? Pues Cirilo
González me dice, mire usted a partir de hoy es luchador de la Unión Norte. Eso es suyo, eso se lo pone usted en el bolsillo. Y yo lo que quiero es que usted vaya para Las Palmas y entrene usted con los equipos que usted tiene que entrenar. Y no quiero saber más nada de eso. Bueno, pues sí tengo que comentarte de que en esa temporada linda, preciosa y dinámica, porque, bueno, para no entrar mucho en detalle, nosotros con ese equipo, Cirilo como presidente, el resto de los compañeros que desde aquí, a todos aquellos, les mando un gran saludo y un abrazo a todos ellos, que eran gente mucho más joven que yo, pero que vamos, que ellos esperaban que yo llegara de Las Palmas para decir chistes. O sea, la lucha era una cosa, el puntal era el puntal, pero Julio Hernández cuando se introducía con el equipo en el vestuario y con toda esa gente, la verdad que parecía un majorero más y parecía pues lo que yo siempre he creído de ser, ¿no? Otra cosa es las apariencias, pero yo disfrutaba con ellos, diciendo chistes, anécdotas y demás. Entonces, a partir de esa anécdota de que Cirilo me hizo ese comentario, bueno, pues empezamos la liga, empezamos las dos, la liga y la copa. No sé cómo era, si era al principio, la segunda, la primera. Lo cierto que te puedo decir es que ese año fue muy lindo. Fue muy lindo, muy lindo. ¿Por qué? Porque participamos a nivel regional. Campeonato regional. En el campeonato regional de los equipos de Tenerife, ya, me siento contento, orgulloso y me da esos escalofríos que yo siento porque lo viví en ese año, ¿no? Con esa pasión. Entonces, hicimos el campeonato regional a quedarnos primero de aquí, de la isla. Participamos con la regional, de esos grandes puntales, como era Perocano, como era Merquiades, como era Parry, como era, en fin, impresionante los equipos con esos puntales. Ese Roque Nulo que tenía... Los Lozanos. Los Lozanos, Kiko Lozano, Ángel Lozano, en fin, Tomás del Toro, Manolín Baez, estaba también ya un poco terminando aquello, pero vamos, aquello era impresionante. Y participamos la final con el Unión Sur, donde participó, como todos sabemos, Antonio Loreto Cuarto. Entonces ahí quedamos subcampeón de las islas. También tengo que decir que, hablando un poco de ese año, no sé si había poco tiempo que había empezado los campeonatos individuales por peso. Y por categoría. Entonces ese año pues tuve la suerte de participar en Lanzarote por peso y campeón de campeones por categoría, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, no? La verdad que en ese entonces, ese año con el equipito de la Unión Norte, el equipo que teníamos de gente, y que quedáramos subcampeón a nivel regional, con la cantidad de equipos que había, la lucha en ese momento, en el auge que tenía, y quedar subcampeón, quedar campeón de todos los pesos y campeón de campeones de todas las categorías. En ese año, la verdad que sí te puedo contar otra anécdota más, que ya eso es para cerrar. Sí. O sea, te puedo comentar que Loreto Cuarto, en una luchada que se iba a celebrar en los Juan Ríos Tejera de La Laguna, pues parece ser que siempre se hacía selección Tenerife, Gran Canaria. Hombre, estamos hablando de que la florinata de la lucha canaria estaba en esa selección, ambas, tanto de una isla como de otra. Sí. O de cada provincia mejor. Sí, vamos, aquello era... vuelvo otra vez porque se vivió, yo lo viví, afortunadamente, ¿no? Entonces me hacen un comentario, le llega un comentario a Cirilo, presidente de la Unión Norte, que Loreto Cuarto se había lesionado, que si le permitían de llevar el puntal, que si Julio podía asistir a esa luchada porque Loreto Cuarto estaba lesionado. Te lo digo ahora y lo pensaba en ese momento y me lo creía absoluto. O sea, en ningún momento Julio, aquí presente,
estaba convencido de que iba a reemplazar a Loreto Cuarto. Simplemente estaba contento porque, perdón, porque iba a participar con los compañeros de Gran Canaria. No sé, ahí estaba como Emilín Segundo, Tonono, Tomás del Toro, todas las florinatas de Gran Canaria, Pedro Cano, en fin. Las florinatas. Y por Tenerife, nada más y nada menos que Parry, Merquiades, Toribio León en su mejor momento, Palmero, Jorge Luis Pulido, Francisco Luis Martín, vamos. Otro Palmero. Y que me perdonen los que estaban ahí también, que son por el estilo de esa gente, ¿no? Porque ya vuelvo y te repito que eso era lo máximo de lo que yo he vivido, ¿no? Y tuve también una gran anécdota que bueno, que se fueron eliminando, o ellos fueron eliminando a la gente de Gran Canaria, lo cual quedaba, bueno, Toribio, Jorge Luis Pulido, Merquiades y Parry, porque el único que quedaba junto conmigo era Pedro Cano, que lo tiró Jorge Luis Pulido. Jorge Luis Pulido. Entonces estaba yo solo y prácticamente ellos tenían la lucha ganada. Pues en ese día yo creo que estaba Dios, Cirilo y el Unión Norte junto conmigo, porque todos empujando. Todos empujando, de tal manera que cuando yo llegaba, después de vencer a alguno de ellos, llegaba fatigado, cansado, y Miguel Ángel Tejera, vuelvo otra vez a remitir que Miguel Ángel Tejera me decía, me levantaba los brazos y me decía, dice, coge aire y respira por los ojos. Y al final pues tuvimos la suerte de llevar la copa para Gran Canaria, ¿no? Esa lucha fue televisada. No sí, recuerdo. Sí, fue televisada, me acuerdo yo de eso. La recuerdo de esa manera, pero bueno, son anécdotas que eso no... O sea, tú tienes una parte importante de tu corazón en el Unión Norte. Yo tengo parte de corazón en el Unión Norte, como tú bien dices, por lo que acabo de comentar, pero en general en Fuerteventura, porque... Tuviste 5 años en el Rosario también. Sí, bueno, no te puedo asegurar si fueron 4 o fueron 5, pero también fueron bonitos. Fueron bonitos porque estuve de compañeros con los que ya te comentaba antes Y además que compaginabas con luchar en Gran Canaria y aquí. Sí, se luchaba como eso, pues luchábamos en este caso luchaban en Saldina, y después luchaba en Puerto Rosario, ¿no? Bueno, Julio, estamos llegando al final, ya casi llegamos a la hora. Tú en Las Palmas conseguiste un buen trabajo, ¿no? Para tener garantizado... Sí, yo fui funcionario del Ayuntamiento de Telde, ¿no? Gracias a la colaboración, por supuesto. Sí. Yo hoy tengo que decirte que estoy desarmadillo porque físicamente, bueno, como se suele decir, mucho la esfuerzo. Carrera que el caballo se pega, en el cuerpo se le queda. Sí, señor. Entonces pero no, estoy roto de los esfuerzos. Antes no era como hoy, que se entrenaba y se sabía entrenar. Antes era un poco más directo. Y tú eres cabezudo. Efectivamente, tú lo has dicho. Entonces, bueno, ¿qué tengo de Fuerteventura? Pues muchísimas cosas, muy buenos recuerdos. Y de hecho, si estoy aquí, no es porque tu televisión me dijera que viniera de Gran Canaria, sino porque suelo de venir a Fuerteventura. Me encanta estar en Fuerteventura y hay muy buena gente en Fuerteventura. Bueno, y desde aquí un abrazo a mi amigo Cirilo y a la gente de la lucha canaria de aquí, de Fuerteventura. Antes de terminar, tú también tuviste una etapa como árbitro y en Gran Canaria, y la gente comentaba que eras un buen árbitro. Bueno, es cierto que estuve de árbitro, ¿no? Me gustaba arbitrar, pero creo que en todo el rato que llevamos aquí hablando, me he considerado que poco más o menos he hablado como yo soy, ¿no? A mi manera me he sincerado como yo soy, ¿no? Y tengo que seguir sincerándome. O tengo que seguir siendo sincero. Tienes que seguir siendo Julio. Efectivamente, tú lo has dicho. La faceta de árbitro, bueno, a mí me gustaba ser árbitro, pero como Julio ha sido toda mi etapa muy exigente conmigo mismo, quizás
las actitudes y las formas de desarrollar en el centro del terrero quizás no eran las más adecuadas y sufría mucho, quizás los nervios un poco a veces me traicionaba y me hacía perder lo que realmente Julio Hernández no era. O sea, lo que yo no era lo sacaba y es lo que aparentaba y realmente es la imagen que daba. Entonces quizás no, por eso pasé esa época de árbitro. Hombre, a mí me alegra un montón, me regocija de que tú digas que bueno, que Julio no era mal árbitro, pero no, ahí fallaba algo y yo sí en la lucha llegué a ser alguien importante para mí mismo. Como árbitro quería intentarlo, pero a lo mejor no era la vía más idónea de aquella ¿Nunca manera, te dio ¿no? por ser entrenador, por enseñar a los niños? Tú lo has dicho, siempre me ha gustado y cada vez más me ha gustado hacer algo por los niños, porque de lo que estamos hablando volvemos a hace pues 40, 37, entre 35 y 40 años que yo también fui niño. Sé que el niño necesita de que una persona mayor, y si no soy mayor, tengo suficiente experiencia como para algo de lo que fui y de lo que conozco hoy día en cuanto también a la experiencia, que es importante, pues transmitírsela a los niños. No así con las personas mayores, porque no pude como árbitro, ahora como entrenador o mandador para esos niños y educarlos dentro de mis posibilidades con la experiencia que he tenido, pues sí, me gustaría, la verdad que sí. Quizás sea algo de lo que a lo mejor me falta en la lucha canaria. Pues Julio, ya nos pasamos del tiempo que dura nuestro programa La Semblanza. Agradecerte la deferencia que has tenido con Producciones Tibia Bean. Desear que, como todos los años, pases unas excelentes vacaciones en el Cotillo con el amigo Cirilo y con los demás amigos. Por supuesto. Que disfrutes. A ver si el amigo Cirilo me enseña un poquito a jugar subastado, porque lo llevo crudo, ¿eh? Seguro que sí. O sea que dentro del terreno posiblemente vencía a Cirilo, pero fuera me vence. Era buen luchador en su época, ¿eh? No era de los más. Parece que sí, parece que también tuvo sus pinitos, ¿eh? Y sobre todo buen gestor, porque fue presidente del Norte y presidente de la Federación Insular de Fuerteventura. En su época, para mí, uno de los mejores presidentes de Fuerteventura. Tengo que rectificar y decir, eso sí, como gestor no lo puedo saber, pero sí como hombre serio y puntual. Eso siempre lo ha sido. La verdad que... Julio, podríamos haber seguido muchas horas hablando de nuestro deporte, pero el tiempo en televisión es corto. Gracias de nuevo. Aquí nos despedimos, que disfrutes en nuestra isla, que también es parte tuya. algún granito tengo, ¿no? Sí. Y nosotros aquí ponemos punto y final esta semana a esta semblanza con este hombre que podía haber sido jugador de balonmano y baloncesto, pero sin embargo le tiró más lo nuestro. Buenas tardes y hasta la próxima semana.